el- la soledad es la enfermedad del momento y de este siglo. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos nosotros de personas que se sienten solas? Y para alguien sentirse solo no necesariamente debe ser el único en el lugar. Hay personas que aunque van en el bus, en el transporte público, que no pueden meterse a alguien encima, no puede pasar a alguien porque está tan lleno y se sienten solas. Sentimos que el mundo se nos va, que no tiene razón vivir. Y en este momento quiero compartirle a ustedes el momento en que esa experiencia deja de ser enfocada únicamente a la soledad y a vivir, a sentirse que nadie se preocupa por usted o por mí, al convertirnos en seres estériles. Los que saben algo de campo y los que no saben también, porque es un asunto de sentido común. Es prácticamente imposible usted hacer crecer una planta en un lugar desértico, donde el suelo no tiene los nutrientes necesarios para sacar adelante la planta. Y vamos a leer en la Biblia en este momento, en el libro de Judas. Judas no tiene capítulo, así que vamos a leer unos versículos allí. Judas versículo 11. Miren lo que dice la Biblia. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. En este pasaje se está citando específicamente a un tipo de personas que son reacias al llamado y a la voz de Dios. ¿Hay alguno aquí que sea sensible, que sus dientes sean sensibles a algún alimento, al agua, por ejemplo? Es muy frecuente. Y hay ciertas personas que su piel no puede estar en contacto con determinado elemento porque con facilidad se afecta, obtienen un brote, un dolor y aún situaciones más complicadas. Y hablo de sensibilidad porque en este pasaje encontramos a unas personas que tuvieron en poco esta característica al oír la voz y el llamado de Dios. Por eso mire lo que sigue diciendo. Estas personas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo algunas con vosotros se apacientan a sí mismos y de una forma especial pero a la vez fuerte. En esta epístola se menciona la realidad que vivimos los seres humanos. Y comienza diciendo, son nubes sin agua, llevados de aquí para allá. ¿Cuál fue la noticia del momento de esta tarde? Ustedes saben cuál fue. El temblor. Y ahora la gente se enloqueció y la gente es tomando del pelo a los otros, que sí, que si usted estaba en otro lugar, el otro dice no, y todo es recocha y cosas vanas, aludiéndole que porque tembló la tierra. Y yo le preguntaba a alguien porque todo el mundo esta tarde, todo fue eso. Y fue el temblor, ¿y dónde fue el temblor? Y hoy en día la gente acostumbra a colocar en las redes sociales hasta si se levanta, si coloca un pie aquí, si saca el otro. Entonces la gente dice, en Bogotá tembló, en Cartagena tembló, en Medellín tembló, y en todo lugar tembló, y comienzan a dar las descripciones allí. Y le decía a alguien, y de casualidad no se cayó por allí un edificio en algún lugar, porque no he oído nada de eso. Decía, uy, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Le dije, sí, porque estas cosas nos deben llevar a nosotros a una comprensión superior
y a colocar los pies en el lugar que corresponde y ver lo que está sucediendo. La gente hoy lo toma todo de la manera más liviana posible. La gente no le presta atención ni seriedad al asunto. Y en esta hora yo le estoy hablando a un grupo de damas de la iglesia, le estoy hablando a caballeros de la iglesia. No sé si hay aquí algún amigo que ha venido a oír esto en esta noche y sabe poco, mucho, pero bueno, a usted también le comparto esto. Y es que en la palabra de Dios se encuentra un estado de tranquilidad y de pasividad frente a las situaciones y compromisos de la vida que se describen acá. Para cierto tipo de personas, los agricultores, los que cultivan, la época para sus cosechas de lluvia es realmente una bendición. Y en el pueblo hebreo, en el concepto hebreo de cuando caía la lluvia, era una manifestación especial de decir la misericordia de Dios. Dios hoy se manifestó con nosotros porque nos regaló ese don especial. El día causa otros estragos, pero estamos hablando de ella como bendición. Y hay muchas oportunidades en que usted está clamando que ese día llueva porque lo necesitan y se coloca el cielo bien oscuro. Y hay nubes por todo lado, y hay relámpagos, y hay truenos, y parece que empieza a oscurecer y la ciudad se ve clarear, el lugar se ve claro, y usted dice, la lluvia está a punto de venirse, pero se queda en amagos, no llovió. Y Judas aquí compara a este tipo de personas diciendo, son nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, pero utiliza una figura más. Dice allí la palabra de Dios, árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles en otoño? Aquí no los vemos, pero hay una característica. Son llenos de frutos. ¿Cómo son? Sin hojas. Las solas ramas. Y usted lo ve y dice, no, está muerto. Sigue diciendo allí, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Son fieras ondas del mar. ¿Y cuál es la actividad y la vida de la ola del mar? Va y viene, y va y viene, y toca las rocas y vuelve al agua. Y ese es el trasegar de ella, que espuman su propia vergüenza. ¿Han mirado ustedes el firmamento alguna noche y ven alguna parte de esas de la creación de Dios, una estrellita que va por allí moviéndose? Y aquí se menciona, dice, estrellas errantes. En este momento vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a mirar en el libro de Primera de Samuel una historia que nos marcará en esta hora. Usted y yo necesitamos asumir una posición concreta frente a la vida, a la responsabilidad a la cual Dios nos asignó. Ayer decíamos que a usted y yo nos eligió Dios para algo especial. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo vivimos en el vaivén y no nos decidimos? Y leeremos en Primera de Samuel capítulo 28, versículo 10 en adelante. Y los contextualizamos esto. Samuel, quien había sido por mucho tiempo el que traía la voz de Dios al pueblo, y no solamente al pueblo, sino más que al pueblo, a las personas que temían a Dios, les había traído el mensaje, siempre las advertencias. Había un rey que no había sido elegido por Dios, sino lo había elegido el pueblo. Y este personaje se llamaba Saúl. Y Saúl sabía lo que debía hacer. Era un tremendo guerrero, un hombre valeroso que orientaba las cosas, pero que en un momento, por la voz del pueblo, lo colocaron como rey. Samuel una y otra vez venía y le advertía las cosas, le colocaba las situaciones que no andaban bien y le decía, Saúl, debes cambiar. Pero una y otra vez lo que él hacía era
rechazar y rechazar la voz de Dios. Pero hay un dicho por allí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que se le pierde. Y esto uno lo ve hoy cuando los hijos abandonan a sus papás. Y generalmente en una familia que tiene 4 o 5 hijos, hay un hijo que siempre está más alejado que todos del papá. Y un día falleció el papá. Y el que más llora y el que está que se tira y hace de todo y se quiere morir con el papá es el que menos venía a verlo. No, parece algo paradójico, pero es la realidad. Entonces, ahora Samuel, dice el versículo 3, ya Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en su ciudad. Pero ahora quedaba alguien con una preocupación. Ese alguien que tenía una preocupación era David. El pobre David, ahora que Samuel era su respaldo, y cuando Saúl se enfurecía y se le subían aquí las locuras y quería atacar a los que no estaban de acuerdo con él, era Samuel quien le colocaba el freno, quien estaba allí y lo defendía. Pero ahora, ¿qué iba a hacer el pobre David? Es interesante ver, y no sé cuántos de ustedes son poetas, tienen alguna relación con ello, pero nosotros encontramos en el libro de Salmo 121 la composición que David, ahora mientras todos están allí llorando y pasando mal por la muerte de Saúl, ahora David se va a un lugar lejano, a un lugar retirado, y es allí donde escribe las palabras del Salmo 121. Y el Salmo 121, ábranlo y léanlo conmigo en sus Biblias, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Qué tremendo reto tenía ahora David. Pero él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatiguará ni de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y él dice: va a ser por siempre. Esas fueron las palabras de David. Pero les pregunto, ¿qué pasaba con Saúl? Cuando el ser humano se dedica, coloca sus ojos a lo que no corresponde y una y otra vez rehúsa las palabras de Dios, en esto es que termina. Dice la Biblia: Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pasó el suceso. David se coloca en manos de Dios. Y se reunieron los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Mientras eso, Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó en gran manera su corazón. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. La pregunta es: ¿para qué ahora va a buscarlo si por tanto tiempo lo había rechazado? Tenía una necesidad. Entonces es en ese momento, ahora vuelvo y repito la frase: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, no está con él. Entonces Saúl en ese momento dice a sus criados: busquen una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. Sus criados le dijeron: aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Saúl, les pregunto, ¿estaba de acuerdo con los hechiceros y los adivinos? ¿O qué había hecho con ellos? Si ustedes le pusieron atención al versículo 3, dice que él los había corrido del lugar, literalmente los echó. Eso era una blasfemia contra Dios, un ataque directo contra Dios. Pero en este momento estaba tan perdido y tan caído y tan mal que va a consultar a esta mujer. Y otra vez, dejemos el día de Saúl y vengamos otra vez a nuestro momento.
¿Les ha pasado a ustedes en alguna semana o en algún mes que ustedes descuidaron el estudio de la Biblia? Ustedes descuidaron la oración. Y usted dice en su corazón: yo estoy así estos días, pero yo en unos días me vuelvo a coger el ritmo, vuelvo a estudiar, vuelvo a orar. Y usted cae en una inestabilidad, y es generalmente en este momento cuando los seres humanos cometen muchas locuras, y esas locuras hacen que vaya tan lejos que cuando va bien allá, el diablo le dice: ya no vuelva, ya usted no tiene forma, ya usted no es capaz, es difícil, ha ido muy lejos. Y en esa situación se encontraba Saúl. También lo registra la inspiración. La estatura de Saúl, él era un hombre elevado de estatura. Por esa razón, los más altos del pueblo le daban por los hombros a Saúl. Él, cuando va donde la mujer, dice el versículo, que él se disfraza, versículo 8. Se puso otras vestiduras y, acompañado por 2 hombres, llegó de noche donde la mujer. Esta mujer obviamente no estaba en la ciudad, no estaba en el lugar, sino Saúl tuvo que ir lejos, por allá a la montaña, alguna cueva donde la había hecho ir a su habitación. Cuando llegó donde ella, le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer respondió: bien sabes lo que ha hecho Saúl. Él ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Ahora Saúl nuevamente utiliza el nombre de aquel a quien nunca le puso atención. Dice: vive Jehová, que ningún mal te sobrevendrá. La mujer dijo: ¿a quién quieres que te haga venir? Él dijo: hazme venir a Samuel. Samuel era el profeta, aquel a quien nunca oyó. Al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No temas. ¿Qué has visto?, le respondió el rey. He visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Samuel. ¿Cuál es su forma?, le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo en tierra hizo gran reverencia. Ese texto ha sido utilizado por muchos para creer en la inmortalidad del alma y en decir que los muertos vienen de allá. Pero entendamos algo: la Biblia nunca se contradice. Y ustedes pueden leer para librar cualquier duda en Eclesiastés 9, 5 y 6, donde dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Porque su mente, su ser es puesto en olvido. Así que descartemos por completo el hecho de que quien estaba allí era Samuel, porque la Biblia dice que el que muere queda en el olvido. Pero sigue diciendo entonces: Samuel, se menciona allí, dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome tú venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me digas lo que debo hacer. Samuel respondió: ¿para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí, pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. No hay algo para un ser humano más difícil y es realmente duro de superar. Es cuando usted siente perder algo que fue suyo y que tuvo en sus manos. ¿Cuánto duele perderlo? ¿Cuánto duele saber que usted tuvo la oportunidad de hacerlo, que fue prácticamente suyo, que usted disfrutó de esa posibilidad, pero de repente por su mala conducta, por su mal comportamiento, eso grande se fue? Tal vez haya sido una persona, una oportunidad de trabajo, un viaje especial del cual usted se quedó. Y al sentir que todo lo tiene perdido, la persona comienza a amargarse, a colocarse mal, a querer acabar con todo. Hoy en día es muy común encontrarlo, lo mencionaba una de estas noches, ayer,
jovencitas y jovencitos que quieren quitarse la vida. Con 14 o 15 años es algo impresionante. Son muchos. Y no solamente de 14, de 15, otros de 30 y otros más de ahí también. Porque a veces decimos que los pequeños lo hacen por inmadurez, pero todo el mundo es inmaduro en este caso, porque personas de 50, de 40, que en medio de la depresión y la locura dicen cosas que no caben en la cabeza de alguien que está en su lugar. Y en ese momento, cuando parece que todo se coloca oscuro, que todo está perdido, entonces viene al ser humano la forma de buscarle la salida al problema. ¿Cómo hacerlo? Algunos se refugian en el alcohol y beben y dicen que lo hacen para olvidar, y los otros que para matar las penas, y cada quien se dedica a tratar de suplir esa necesidad. Otros, cuando se habla de los problemas de drogadicción, dice: yo lo hice porque quería suplir una necesidad. Quise siempre llenar ese vacío que hubo en mi corazón. Otros se dedican a la vida inmoral siendo jóvenes, diciendo: yo fui tanto tiempo un muchacho de bien y yo me cansé porque a mí me dañaron, a mí me traicionaron, y por esa razón, y echándole la culpa a una situación, decimos: ahora me voy a volver malo, me voy a volver tremendo y no me importa nada. Esas conclusiones son muy comunes. Pero siempre, por encima de todas las cosas, hay una voz divina que nos llama a hacer algo diferente. Y esa voz no fue ajena a Saúl. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras Dios tuvo que llamar a Saúl? Esa expresión que está en el libro de Lucas, que dice Jesucristo que todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y cuando hablamos de este tema, muchos llevamos a un extremo y nos acordamos del vecino, del tío que lleva años y años, se le predica, se le habla, y nada, que quiere volverse a Dios, y usted dice: es una roca, esa persona está tan allá, y esa persona está blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero ¿qué cosas tiene usted en su corazón que el Espíritu Santo llama y llama y toca la puerta, y usted lo único que le dice es: Señor, límpiame por acá, sáqueme esta parte, pero eso que usted ama no permite que Dios lo saque de allí? Escuchar la música que no corresponde. Y en el día de la cena del Señor nosotros hacemos voto ante Dios y nos humillamos diciendo: Señor, restáureme. Quiero que me ayudes a ser mejor esposo, a ser mejor padre, y en la iglesia a coger responsabilidad. Yo no quiero andar más en ese juego. Yo quiero ser una persona aplomada en las cosas. Pero el Espíritu Santo pide que nosotros entreguemos por completo, que limpiemos nuestro corazón, y nosotros le damos la parte y decimos: no quiero que esta parte me la toque, déjeme ahí quieto. Y guardamos cosas impuras en el corazón. Si nosotros en esta hora sentimos que estamos débiles, si nosotros sentimos que necesitamos de Dios, si nosotros vinimos hoy a la iglesia, es porque aún tenemos esperanza, y eso significa que espiritualmente estamos vivos, hermanos. Eso significa que si yo siento en mi corazón la necesidad de Dios que haga algo en mí, eso significa que usted está vivo, porque el día que no lo sienta, ese día está mal, estamos mal. ¿Cuál es el fin de una persona que rehúsa y rechaza a Dios? Bien, la Biblia lo expresa cuando dice que al malo la misma maldad lo matará, lo llevará a la destrucción. Y aquí encontramos el fin de la historia de Samuel. Y quisiera que ustedes le prestaran atención, porque este es el fin del ser humano cuando no quiere tener en cuenta a Dios. Dice ahora Saúl en medio de la desesperación. ¿Saben? Lo que realmente pasaba era algo tremendo.
Quienes han leído la historia sabrán qué iba a pasar al día siguiente con él. Iba a tener que ir a enfrentarse con los filisteos. Iba a tener una guerra de vida o muerte. Y ahora se siente solo. Pero cuando viene donde este personaje, que obviamente la comunicación y la conversación que tiene ese día no es con otra persona, con otro ser, que con el enemigo de Dios mismo. Dios ya lo había intentado de muchas maneras, ahora Satanás mismo, y ustedes son testigos de eso, es la obra del diablo. Hay una jovencita de 16 años y la mamá le dice: hija, ese muchacho no le conviene. Y la hija se pone brava y le hace caras a la mamá y dice: mi mamá es pero cansona. Y yo se lo digo porque yo tengo hermanas y a veces uno de hermano le toca exponerse, le falta es que le den la credencial de policía, espantándole a todos y con las hermanas, porque en la adolescencia. Y obviamente uno como hermano, uno es hombre, yo le digo a mis hermanas: yo soy hombre, y usted le dice a la hermana: ojo con ese muchacho, y la hermana se pone bravo con usted y le dice: no te metas en mi vida. Y la mamá le dice otra vez y le saca la excusa y le dice: no, pero mamá, déjeme. Tiene los ojos pero como que no le funcionan y sigue por allí, por el camino. Y a veces es cuando la mamá, la frase típica de la mamá: cuando sea grande, cuando algún día tenga hijos, me va a entender. Cuando sea mayor me va a entender, se va a acordar de mí, que yo le dije. Y las hijas no creen aún. Y le dice la mamá: vean que a mí me pasó esto, y a veces le citan al esposo y dice: se da cuenta cómo, y cosas por ahí, y le dicen: el día que usted se estrelle, y la mamá le dice una serie de cosas y la hija no escucha. Y cuando pasa algún tiempo y por desgracia la ilusión del papá y la mamá que tenían tan grande de que la hija entrara a la universidad, comenzaron en un juego allí, en un estado de insensatez y de emoción y de varias cosas allí. La jovencita terminó embarazada. Y cuando está ahí, el ser humano le abre los ojos grandes a Dios y le dice: Señor, ¿por qué a mí? Es la pregunta típica del ser humano. Es lo que hace el ser humano. Y el ser humano siempre trata de pasarle la responsabilidad al otro. Hay un juego que en ocasiones lo hacen, a veces en los programas de jóvenes, y se llama el tingo, 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 tango. ¿Lo hemos jugado? Creo que sí, la mayoría. Y está usted, empieza el que está haciéndolo y comienza: tingo, 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 tingo. Y las personas están con el desespero: y que no me toque a mí. Entonces usted se sienta y le van pasando eso. Y cuando le cayó la persona, generalmente se lo tira al otro y le dice: sí, a usted le correspondió. Y se queda mirando al otro y usted se lo coloca en la mano. Y el otro que tampoco lo quiere coger. Y dice: no, pero si eso no me cayó a mí, le cayó fue al otro. Así que a nosotros nos gusta pasarle la responsabilidad al siguiente. Las cosas que pasan a diario tienen que ver con esto y están involucradas de tanta manera con esto. Y es cercano. Anteayer yo hablaba con una persona. No sé si a ustedes les ha pasado esto. Me saludó alguien que había conocido hace muchísimo tiempo y me dijo: hola Oscar, ¿cómo está? Por una red social. Y cuando me saludó, yo dije: mira, y ese milagro que usted se acuerda de saludar. Y me dice: qué pena que yo tenga que saludarlo y que tenga que ser
precisamente para que me haga un favor. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Y cada vez que a veces cuando alguien lo saluda y comienza a escribir, usted dice: Señor, ¿y ahora qué favor me irá a pedir? ¿Qué será lo que me va a decir? Y nos pasa después de eso. Bueno, así me llamó una persona que hacía rato no hablaba. Mi papá me dijo: ella tiene un problema, hable con ella. Fue una mujer que conoció de la iglesia, fue bautizada en la iglesia. Su esposo fue un colportor durante mucho tiempo, y de ello tuvieron una hija. Esta muchacha tiene hoy 19 o 20 años, pero tiene a la mamá con los pelos así, de punta, en la locura extrema total. Y la mamá no sabía qué hacer y estaba desesperada. Y en medio de esta situación entonces me dice: aconsejame algo, yo le doy el número, llámela y aconséjeme en algo, yo no sé qué hacer, he tratado de buscar por todo lado. Y aprovechando esa situación me dice: y mi hija está intentando ir a la iglesia. Y yo le dije: amén, y me siguió contando, y ella quiere cambiar, y ya pues me dijo que iba a colocar a Dios en primer lugar. Yo le dije: usted debe tomar una determinación. Yo le tengo confianza y le hablé en la confianza y le hablé también de una forma clara. Le dije: usted debe tomar una decisión, una determinación con Dios. ¿No cree usted que Dios la está llamando para que ustedes como familia hagan algo diferente? Ella me dijo: sí, yo estoy queriendo que mi hija empiece a ir a la iglesia. Y yo le dije: ¿y usted no piensa ir? Ella tiene ahora mismo unos gemelitos de 2 años. ¿Y usted qué piensa hacer con sus hijos? ¿Usted qué piensa hacer con ellos? ¿Qué les va a suceder? La Biblia, y es en ese momento cuando cae y dice: oiga, sí, debo hacerlo, pero se le echa la culpa al otro. ¿Cuál es el promedio de la Biblia? Nosotros nos da que en esta época el tiempo que vivimos son 70 y los más robustos 80, algunos llegan a más, pero ya algunos de 30 y 40 y ya empiezan que no sirven para mucha cosa. Y se lo digo porque así me dice mi papá. Mi papá me dice: la generación de hoy es más débil que la de hace algún tiempo, mucho. Las enfermedades, las cosas que suceden. Y en algún momento, en esto de hablarle a las personas y decirle: ustedes deben buscar a Jesús, ustedes deben creerle a Jesús, ustedes deben hacer algo urgente por Él. Una señora de 65 años, y le dije: el sábado vamos a hacer bautismos y Dios le invita a usted a que lo haga. Y la respuesta de ella a mí me causó curiosidad, que me dijo que ella no quería hacer las cosas con prisa. Me dijo: yo quiero que no me cojan así, o sea, déjeme pensarlo bien, despacio. Fue aquella persona que la esposa quería casarse esa semana. Bueno, ¿su esposo qué dice? Si usted se quiere casar, claro que sí. La respuesta fue del esposo cuando se le habla de matrimonio: es que yo no quiero que me presione. ¿Cuántos años tiene? Tenían un hijo de 7 años. Yo no quiero sentirme presionado. ¿Pero presionado de qué? Es la pregunta. Casi 8 años o 9 años y no quería que lo presionara. Las excusas del ser humano. Pero ¿en qué termina el ser humano cuando le dice no y le dice no y le dice no a Dios? Queremos terminar en esta hora el mensaje diciendo las palabras que Saúl oye en ese momento. Y es: ¿por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y ahora es su enemigo? Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí, pues ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no lo obedeciste a la voz de Jehová,
ni atendiste al ardor de su ira contra Amalec. Por eso te ha hecho esto hoy. Ustedes recuerdan que Saúl masacró a una cantidad de sacerdotes. Él fue el causante de esto. Además dice, junto contigo Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Iba a morir. ¿Ha tenido usted alguna vez una noticia que lo deja frío y sin ganas de hacer nada? Esta noticia que le dieron a Saúl, yo digo, Saúl tenía mucho coraje y tenía fuerza. Porque en otro se deprime y se coloca en el cuarto y comienza a llorar y dice, me voy a tomar algo, me voy a conectar a algo y me voy a quitar la vida. Pero Saúl, dice la inspiración sobre esto, que Saúl era muy fuerte y atrevido. Y eso fue lo que en últimos, a pesar de que hizo esa locura, lo llevó a terminar eso. ¿Qué fue lo que hizo? Saúl cayó en tierra. Era muy alto, era muy largo, lleno de temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo el día y toda aquella noche. La mujer se acercó a Saúl y al ver que estaba muy turbado le dijo, tu sierva ha obedecido a tu voz. He arriesgado mi vida y he cumplido la orden que me diste. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Saúl rehusó diciendo, no voy a comer. Pero sus siervos le insistieron junto con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado. Enseguida lo mató, tomó harina, lo amasó y coció con ella panes sin levadura. Luego sirvió todo aquello a Saúl y a sus siervos, quienes después de haber comido se levantaron y se fueron en aquella noche. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Hermanos y amigos, literalmente la revelación nos dice que esa noche Saúl y sus compañeros tuvieron una cena con los demonios. Esas fueron las personas con las cuales él compartió. En ese momento, es el momento de cerrarse, de decirle no a Dios, que él en ese momento termina departiendo con el enemigo de Dios, termina recibiendo el alimento y estando con aquel que era el enemigo y sigue siendo el enemigo de Dios. ¿En qué termina el ser humano? Cuando le dice que no a Dios. Termina en la miseria, termina en la desgracia, termina lejos y termina hundiéndose. Saúl oyó tantas veces y de tantas maneras la voz de Dios, pero decía, no puedo hacerlo. No, no y no. Yo espero que los que estemos acá, la mayoría de nosotros, y eso es lógico, le creamos a Dios porque por eso estamos aquí. Aceptamos la reprensión de Dios, el llamado de Dios a ser diferentes. Pero está bien, si alguno de nosotros dice, yo no me identifico como él, yo no soy como Saúl, yo no soy así de cerrado y de terco. Entonces, ¿como quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Será que estaremos en la iglesia llevando una vida que no se define? Una vida doble, con una máscara. O tal vez la situación de nosotros sea la del payaso. ¿Qué es lo que hace el payaso? Él hace reír a los niños. Y a mí no me gustaría ser payaso, porque a mí me cuesta hasta en las fotos para salirme riendo. Y el payaso sale de su casa y el pobre payaso peleó con su esposa en la casa. ¿Y cómo sale el payaso a la calle? Aunque haya peleado con la esposa, se dibuja una sonrisa y hace muecas allí. Y les da a los niños la sensación de que él está alegre y los hace reír, pero ¿cómo está el payaso por dentro? Mal.
¿Será que alguno de nosotros hoy, al estar en este lugar, vive como al estilo del payaso? Sonreímos, decimos: hola hermano, ¿cómo está? Hola pastor, ¿qué hay que hacer en la iglesia? ¿Cómo van las cosas? La semana de oración. Pero por dentro estamos sangrando, sufriendo, pasando mal, y nadie lo sabe. Usted debe hoy oír la voz de Dios. Esta oración yo quisiera que ustedes la llevaran consigo a sus hogares en esta hora. Y es decir: Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu conducción. Señor, ayúdenos a ser sensibles, que nosotros sintamos, que nosotros podamos entender. El apóstol Pablo, hablando de esto, se preocupa diciendo que no debemos llegar a una estancia en la que nosotros ya no sintamos el toque, no sentimos nada. Usted aún es sensible a la voz de Dios. Aún siente esta voz que le dice: cambie, haga algo diferente por su vida. Dios desea hacer algo especial con usted, y Él lo llama y me llama con cuerdas de amor. No nos engañemos a nosotros mismos, ni tratemos de engañar a Dios. Yo quiero invitarlos a que se coloquen en pie y queremos orar en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, no conozco si la situación de los presentes será como la de una nube sin agua, o si en este lugar habrán árboles otoñales que lo único que les queda de vida es el saber que caminan, que deambulan, que trabajan. O tal vez en este lugar haya fieras ondas del mar que van y vienen, pero sin rumbo, estrellas errantes. Pero más que eso, queremos en este momento pedirte, oh Dios, que nos hagas sensibles a tu conducción. Que tú toques nuestro corazón y nos hagas sentir la urgente necesidad de oír la voz de Dios, pero más que oírla, colocarla en práctica. Saúl conocía, pero nunca dejó que Dios hiciera lo mejor para su vida. En este momento especial queremos pedirte, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que tú arranques de nuestra vida aquello que ha impedido que en nosotros se ocurra el gran cambio. Que saques de nosotros aquel pecado acariciado que hace que no prosperemos, que no crezcamos y que muchas bendiciones de Dios no estén con nosotros. Y como solo tú lo conoces, en el silencio de nuestro corazón queremos contártelo en este momento. Escúchanos, Señor. Oh Padre, ayúdanos a encontrar esa respuesta a ese interrogante con el cual vinimos en esta noche. Esa respuesta la encontramos al recordar que es Jesucristo el suficiente para eso. Si alguno de los presentes también sonríe, no sabe por qué, vive de apariencia, oh Dios, te pedimos que Él, al acercarse a Jesús, al entregarse a Él pueda tomar un rumbo distinto en su vida. Y podamos decir con alegría: vivir para Dios es lo más especial. Es delicioso vivir para Dios. Es bueno vivir para Dios. Y es lo mejor vivir con Dios. Al salir de este lugar, concédenos tu bendición. Y te agradezco también porque esa respuesta ya también nos la diste. Nos quedamos con Dios. Queremos hacerlo realidad en nuestras vidas. Condúcenos con bien a nuestros hogares. Te pedimos por los enfermos. Oh Padre, te pedimos en esta hora porque restaures a aquellos que están en el hospital, que tú conoces.
Oh Padre, por el hijo de la profe Catalina, por Dagoberto, que también lo tuvimos ayer en oración, para que tú lo restaures y sana el corazón de todos los presentes. Danos tu bendición, llévanos en paz a nuestros hogares y haznos sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, mientras vamos a cantar nuestro coro y una vez terminado podemos salir. Hermanos, una feliz noche a todos, que el Señor nos bendiga.